Buenas, esta semana vamos a trabajar sobre los distintos diseños de investigación y la selección del diseño apropiado para responder nuestra pregunta, porque como ya vimos que existe una relación entre la pregunta de investigación y el diseño, ya que cada pregunta ¿sí? requiere un diseño de investigación apropiado. En este esquema podemos visualizar que los tipos de estudios se dividen en dos grandes ramas, que son los estudios experimentales y los estudios no experimentales u observacionales. Dentro de los estudios observacionales se subdivide en dos ramas, que son los estudios analíticos y los estudios descriptivos. Si nos centramos en los estudios descriptivos, podemos ver que dentro de ellos se encuentran los estudios de prevalencia, los estudios ecológicos, los de prueba diagnóstica y los de serie de casos. Si vamos a los estudios observacionales analíticos, podemos ver que se subdivide en dos tipos de estudios, o que existen dos tipos de estudios, que son los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Si vamos al grupo de los estudios experimentales, tenemos los grupos el grupo de ensayo clínico aleatorio y el grupo de intervención con asignación no aleatoria. Y si vamos a la parte inferior de la imagen, podemos ver que existe una dirección de la evidencia científica demostrada de los estudios de menor evidencia, que están en el extremo de los estudios descriptivos, hacia el otro extremo, que están los de mayor evidencia, que son los estudios experimentales, donde tenemos los ensayos clínicos, pero también no está dentro de este esquema que tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que poseen mayor evidencia ¿sí? Que los ensayos clínicos, que un ensayo clínico aleatorio. ¿Cómo se clasifican estos estudios? Y bueno, según los objetivos se pueden dividir en estudios descriptivos o estudios analíticos, según la participación del investigador en estudios experimentales u observacionales, y según el criterio temporal en estudios transversales o longitudinales. Nosotros vamos a trabajar con esta clasificación, que es la primera subdivisión de los estudios en estudios observacionales y experimentales. Después podemos ver que dentro de los estudios observacionales y en los experimentales también pueden clasificarse en estudios longitudinales retrospectivos o prospectivos, y en los estudios de prevalencia, que son estudios transversales. Y a su vez podemos ver dentro de los estudios observacionales que tenemos estudios descriptivos y analíticos, y que los ensayos clínicos aleatorios, que es un tipo de estudio experimental, es un estudio analítico. Según los objetivos, ahora vamos a hablar un poquito de los estudios descriptivos. Los estudios observacionales descriptivos se limitan a describir el fenómeno que estamos observando, describen la frecuencia y las características más importantes del problema de salud en una población. Son estudios en los que el investigador mide pero no interviene. ¿Cuáles son las ventajas? No son demasiado complejos para llevarlo a cabo, revelan los patrones de ocurrencia de los daños y sus tendencias temporales, identifican segmentos de la población y permiten formular hipótesis. ¿Cuáles son las desventajas? No posee hipótesis a probar, no permite obtener conclusiones sobre etiologías o evaluar factores o efectos de cuidados médicos, solo buscan describir los fenómenos o las situaciones y plantean una posible relación entre las variables. Los estudios descriptivos pueden ser estudios de serie de casos o descripción de un caso, pueden ser estudios transversales o de prevalencia, estudios ecológicos o de correlación. Dentro del estudio serie de casos podemos ver que es un tipo de estudio que realiza una descripción detallada de un paciente o un grupo de pacientes que tienen algunas similitudes, como enfermedades raras, por ejemplo. Son informes de observaciones clínicas excepcionales. Es habitualmente lo que presentamos en los congresos. Brinda información útil a las ciencias básicas y sirve de puente para las ciencias clínicas. Dentro de las desventajas de este grupo de estudio,
de serie de casos tenemos que no es posible saber si son representativos de la población, presentan muchos sesgos y no existe un grupo de comparación para llevar adelante un análisis por grupos. Dentro de los estudios descriptivos observacionales también tenemos el estudio de corte transversal o de prevalencia, que permite recoger información y describir la distribución de frecuencia de las características de una población dada, en magnitud, la distribución del evento que estamos estudiando, la condición o factor de interés en un momento dado. Este tipo de estudio permite determinar cuáles son las personas con mayor o menor grado de desórdenes o eventos vitales como nacimientos, muertes o el comportamiento de interés que nosotros querramos analizar. Se caracterizan porque la información sobre los factores de riesgo y los daños se recolectan simultáneamente en un mismo momento, por lo tanto no es posible medir la asociación causal. Para poder medir la asociación causal seleccionaremos otro tipo de estudio de tipo analítico, que después veremos. Dentro de los estudios transversales o de prevalencia, se efectúa generalmente en una muestra de la población, se realiza en un periodo único, breve, delimitado, es como una fotografía instantánea de un momento dinámico. Se utilizan para identificar la frecuencia, como ya dijimos, de un daño, un evento o un factor de riesgo que está en una población y se realiza una única observación por caso identificado. Lo que no significa esto, a diferencia de los estudios longitudinales, esto se levanta el dato en un solo momento. Los estudios longitudinales son estudios en el que el caso es observado y el dato se levanta en varios momentos mientras dura el estudio. Y eso es uno de los errores que a veces vemos en los artículos publicados, que son estudios descriptivos, observacionales de prevalencia, y en metodología es que está registrado que los autores escriben que es un estudio de prevalencia retrospectivo. Eso no es correcto. Nosotros sabemos que los estudios de prevalencia son estudios transversales porque se realiza una única observación por caso. ¿Cuál es la utilidad que tienen este tipo de estudios? Es porque describen la distribución de la enfermedad y la exposición que estamos estudiando, permite generar hipótesis, son económicos, son rápidos y tienen una desventaja que es la relación temporal, la cual no se puede determinar. Los estudios de prueba diagnóstica son estudios que utilizamos para evaluar una prueba diagnóstica nueva, ¿sí? Donde tenemos dos grupos de individuos, un grupo que padece la enfermedad y otro sin ella, y comparamos los resultados de esa prueba que está bajo estudio con los resultados de la prueba Gold Standard o la prueba Patrón Oro. Para los estudios de prueba diagnóstica también definimos una pregunta pico con una población, con la intervención, que en este caso es la nueva prueba que estamos evaluando, la comparación, que es el patrón de referencia, y los resultados obtenidos. Dentro de la validez diagnóstica se determinan distintos parámetros que son la sensibilidad de la prueba nueva, la especificidad y los valores predictivos, positivo y negativo. Si hablamos de estudios observacionales analíticos, estamos hablando de estudios de cohorte y de casos y controles. Los estudios de cohorte son estudios de investigación en el que se selecciona un grupo de individuos expuesto y otro no expuesto a un determinado factor y se realiza un seguimiento observacional para determinar la incidencia de un determinado resultado que deseamos medir. Su característica de analítico hace mención a que tenemos un grupo control y esto le da solidez metodológica y le confiere peso a los resultados. Acá tenemos un ejemplo donde partimos de una población de estudio, donde se dividen en el grupo de expuesto y el grupo de no expuesto y se realiza el seguimiento hacia adelante para poder observar los resultados. Y el grupo de expuesto va a tener grupos donde va a estar presente el daño o lo que estamos midiendo,
en el que no va a haber daño. En el grupo de no expuesto también vamos a tener un grupo de personas que van a tener el daño o el evento de estudio, y en el grupo de no exposición también vamos a tener personas en el que el evento o el daño no aparece. En el siguiente ejemplo vamos a ver, por ejemplo, vemos una población de partida donde seguimos un grupo con alta exposición al contenido graso, a una dieta rica en grasas, y un grupo en el cual no hay dicha exposición. Seguimos hacia el futuro y vemos que un grupo de personas expuesta a una dieta rica en contenido graso desarrollan cáncer de colon y otro grupo no desarrolla. En el grupo de no exposición vamos a tener un grupo en el que desarrollan la enfermedad y otro grupo en el que no desarrolla la enfermedad. Entonces tenemos dos grupos, el expuesto, el no expuesto, y la aparición o no del daño. Y en base a esos resultados, después vamos a elaborar el análisis de esos datos. ¿Cuáles son los elementos básicos en un estudio de cohorte? La selección de la población expuesta, la selección del grupo control, evaluar el efecto de la no participación, también porque acá, como puede suceder de que existe un grupo de personas en la que no quieren participar del estudio y hay que investigar por qué estas personas no quisieron participar en el mismo. También es importante ver la fuente de información y la calidad de la misma y el seguimiento de los grupos. En el caso de los estudios, en el caso de estudios, casos y controles, acá lo que vemos es que se trata de un diseño de investigación en el cual se parte de dos grupos, pero un grupo ya tiene la enfermedad o la situación que estamos estudiando, y a ese grupo le vamos a llamar casos, y después tenemos otro grupo en el cual no se observa el fenómeno de interés. En este tipo de estudios se realiza una investigación de tipo retrospectiva para estudiar la exposición a los distintos factores que nos interesa investigar. Entonces partimos de una población de estudio, ¿sí?, y miramos hacia el pasado. Entonces tenemos el grupo de casos y el grupo de controles. Es un estudio retrospectivo donde vamos a indagar la exposición, ¿sí?, de algunas variables que nos interesen conocer, que pueden explicar por qué este grupo de individuos, ¿sí?, se sufre el evento de interés. Para los estudios de mortalidad, por ejemplo, si nosotros queremos saber por qué hoy, en el año 2016, todavía existe un grupo de personas que se mueren de SIDA con todo el tratamiento de alta eficacia que existe, podemos seleccionar el grupo de los muertos por SIDA y un grupo control de pacientes VIH que tienen la enfermedad, pero por alguna razón no se mueren por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ninguna de las enfermedades oportunistas. Podríamos diseñar un estudio retrospectivo y ver en el pasado todas las variables que pueden explicar por qué hoy, en el año 2016, un grupo de personas todavía se siguen muriendo y enfermando, ¿sí?, de etapas avanzadas de esta enfermedad que tiene un comportamiento crónico, pero que si se adaptan a un tratamiento, si se diagnostica en forma oportuna y cumplen todos los parámetros, no deberían pasar a etapa SIDA. Los estudios casos y controles se diferencian de los estudios de cohorte porque no permiten el cálculo de la incidencia, por tanto no es posible el cálculo del riesgo relativo. Son muy útiles para estudiar problemas de salud de baja frecuencia y con largos periodos de latencia. Cuando diseñamos un estudio de casos y controles tenemos que seleccionar estos casos, ¿sí?,
ver si vamos a trabajar con casos hospitalarios o comunitarios. Los controles van a ser controles hospitalarios o comunitarios. ¿Qué relación caso-control vamos a incorporar en nuestro diseño? Si va a ser un caso, un control, un caso, dos controles, un caso, tres controles. Más de tres controles no se aconseja. Los sesgos es un estudio analítico, pero que está en el cual están presentes muchos sesgos, en los cuales pueden existir factores de confusión, factores de exposición que hay que diferenciarlos, y técnicas, qué técnicas vamos a utilizar para controlar estos sesgos. Y por último vamos a hablar de los estudios experimentales, y dentro de este grupo vamos a hablar del ensayo controlado aleatorizado o investigación controlada aleatorizada. Este ensayo clínico aleatorizado partimos de una población de estudio donde a un grupo vamos a aplicar una intervención, ¿sí? Y un grupo control en el cual no le vamos a administrar o aplicar nuestro parámetro de análisis de exposición. La asignación de la exposición va a ser al azar. Entonces vamos a tener un ensayo clínico aleatorio donde la exposición va a estar distribuida aleatoriamente en ambos grupos, y al final vamos a tener el resultado presente o ausente en cada uno de estos grupos, y vamos a analizar, ¿sí?, según las pruebas estadísticas aplicables para este tipo de diseño. ¿Qué es un ensayo clínico? Es un experimento en el cual mediante el azar se asignan los individuos a dos grupos conocidos como grupo experimental y control. El experimental recibe el medicamento que se quiere probar, y el otro sí puede ser un tratamiento de uso corriente, puede recibir un tratamiento de uso corriente o un placebo. ¿Por qué aleatorio? ¿Por qué aleatorizar? ¿Por qué randomizar? Primero, es una característica distinta y específica de estos ensayos clínicos. Consiste en asignar aleatoriamente los pacientes al grupo tratado y al grupo control. Si el número de pacientes es suficientemente grande, permite la distribución homogénea de los principales predictores conocidos o no de la variable de resultado al inicio del estudio. Si al finalizar el estudio hay una diferencia, la única explicación plausible es la acción del fármaco que estamos investigando. Y es conveniente confirmar que la aleatorización fue eficaz. Para eso necesitamos una tabla de datos iniciales. ¿Por qué vamos a aleatorizar? Porque existen variables de confusión, variables conocidas y desconocidas, y estas variables van a estar distribuidas en forma equilibrada en ambos grupos. Aleatorizar es la mejor forma conocida de minimizar el sesgo de selección. Los estudios con controles históricos o con malos sistemas de aleatorización tienden a brindar resultados extremos, es decir, que favorecen la hipótesis de los investigadores. Cuando hacemos el análisis de comparación de grupos, ¿qué medidas podemos calcular? Podemos calcular el riesgo relativo, la reducción absoluta de riesgo, la reducción relativa de riesgo y el número de pacientes que es necesario tratar para evitar un evento que se llama NNT, número necesario de pacientes a tratar. En esta tablita podemos observar en el estudio A y en el estudio B. ¿Qué queremos mostrar? Que por más que dos estudios presenten el mismo riesgo relativo, por ejemplo, en el estudio A, que tiene una incidencia de expuesto del 8% y una incidencia de no expuesto de 10%, en el estudio B tenemos una incidencia de expuesto de 0,8% y una incidencia de no expuesto del 1%, cuando calculamos el riesgo relativo en ambos grupos es de 0,8, ¿sí? Pero cuando calculamos la reducción de riesgo, la reducción absoluta de riesgo y el número necesario de pacientes a tratar, vemos que hay una diferencia. En el grupo A
¿sí? El NNT es de 50 y en el grupo B es de 500. ¿Qué significa? Significa que para el grupo A, de investigadores del grupo A, necesito tratar a 50 personas para reducir o para evitar, perdón, la aparición del evento que estoy estudiando. En el caso B, necesito tratar a 500 personas para que un caso, ¿sí?, no sufra el evento. El número necesario de pacientes a tratar representa el número de pacientes a tratar de manera experimental a fin de evitar que uno de ellos desarrolle un resultado negativo. Entonces, cuanto más pequeño el NNT, mejor. Vamos a tratar a menos personas para evitar la aparición de un evento. Muchas gracias.